Pues, hola otra vez. Bueno, yo me quedo más tranquila si os hago un vídeo del ciclo de Calvin porque, bueno, los ritmos a veces que llevamos en clase son más altos de lo que nos gustaría a todos, a mí incluida. Entonces, bueno, así más sosegados, más tranquilos. Voy a intentar resumir un poco lo que hemos visto en la clase de esta mañana. Y bueno, si aún así hay dudas, pues nos vemos en clase y allí podemos resolverlas, ¿vale? Venga, recordad que el ciclo de Calvin es una ruta anabólica en la que los organismos autótrofos son capaces de fijar dióxido de carbono. Es decir, son capaces de sintetizar moléculas orgánicas a partir de dióxido de carbono. Bien, para este proceso se necesita energía en forma de ATP y se necesita poder reductor en forma de NADPH, pero recordad que estas dos moléculas, tanto el ATP como el poder reductor, fueron obtenidos en la fase lumínica que hemos estado viendo estos días. Entonces, bueno, durante el ciclo de Calvin lo que sucede es que bueno, recordad, os he dicho esta mañana también en clase, ¿no?, que se trata de un ciclo en la que partimos de una molécula inicial que después de toda la ruta metabólica será recuperada, ¿vale? Entonces, bueno, en el ciclo de Calvin lo que sucede es que gracias a la intervención de la rubisco, que como os decía también esta mañana en clase, es la enzima más abundante en la naturaleza, el dióxido de carbono se incorpora a una molécula de ribosa 1,5-difosfato, se une a una molécula de ribosa 1,5-difosfato. Recordad, conocéis la fórmula de la ribosa 1,5-difosfato, la hemos puesto también esta mañana en clase, pero así simplificando para que tengáis una visión un poco más global, yo he representado aquí los 5 carbonos que tiene esta pentosa, ¿vale? Bueno, pues a esta molécula con 5 átomos de carbono se incorpora, se une un carbono presente en una molécula de dióxido de carbono, que la tenemos aquí, ¿vale? Y se obtiene un intermediario de 6 átomos de carbono que es muy inestable, entonces tiende a romperse rápidamente, ¿vale? De tal manera que se obtienen 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, 2 moléculas, porque partimos de una molécula de 6 átomos de carbono y obtenemos 2 moléculas de 3 átomos de carbono, cada una de ellas. ¿Estamos? Muy bien. Este primer proceso, este primer paso del ciclo de Calvin se llama fijación. Ya tenemos el átomo de carbono fijado, unido ahí a una molécula orgánica. ¿Estamos? Muy bien. A continuación, acordaros, se producía una reducción. En realidad es una reducción de este carbono, del carbono incorporado en el dióxido de carbono. Y recordad que decíamos que la reducción se produce en 2 pasos sucesivos. Primero se produce una fosforilación y después la reducción de ese carbono. En la fosforilación necesitamos la intervención de una molécula de ATP que cede el grupo fosfato y que además cede la energía necesaria para que se fosforile esa molécula. Obtenemos así 3 moléculas de 1,3-difosfoglicerato, 2 moléculas, ¿vale? Y hemos necesitado también 2 moléculas de ATP para que se produzca la fosforilación de las 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. ¿Vamos bien? ¿Sí? Espero que sí. Bueno, continuamos. En una de estas 2 moléculas del 1,3-difosfoglicerato tenemos ahí el carbono que se incorporó en el dióxido de carbono. Bueno, a continuación se produce una reducción, en concreto se produce la reducción de ese carbono que incorporamos. Cuando se reduce una molécula, acordaros, otra tiene que oxidarse. En este caso, la que se oxida es el NADPH que se formó en la fase lumínica, acordaros. ¿Bien? También 2 moléculas se oxidan, 2 moléculas de NADPH y obtenemos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Aquí, el carbono incorporado ya está reducido. Bien, de tal manera que ese carbono, digamos que está preparado ya para desprenderse de la molécula orgánica y unirse a otros carbonos reducidos igual que él y generar una molécula orgánica. Bien, bueno, entonces este carbono que ya se ha reducido sale del ciclo y
el resto de carbonos se reorganizan para regenerar la ribulosa 1,5-difosfato, con un paso previo que es la generación de ribulosa 5-fosfato. Una sola molécula de ribulosa 5-fosfato, ¿vale? Tenemos estos 5 átomos de carbono, este se sale, estos 5 se reorganizan y generan una molécula de ribulosa 5-fosfato, que se fosforila por la intervención de una molécula de ATP, generando ribulosa 1,5-difosfato. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Vale, yo os decía esta mañana, bueno, que para realizar los cálculos estequiométricos en el ciclo de Calvin se parte de la fijación de 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 que son justo las que se necesitan para sintetizar una xosa, una glucosa. Estamos, así que, bueno, hacíamos los cálculos esta mañana de lo que se gasta y lo que se genera en una vuelta al ciclo. Vamos a hacer ahora lo que se gasta y lo que se genera para fijar 6 átomos de carbono, ¿vale? Entonces, vamos a ver, no sé si, yo creo que voy a borrar. El caso es que, no, lo voy a dejar, a ver si nos cabe. Vale. Para fijar, vamos a hacer entonces las moléculas que se gastan y las moléculas que se generan para fijar 6 átomos de carbono, ¿vale? Es como si diéramos 6 vueltas de este ciclo, ¿vale? Pues durante la fijación vamos a poner en rojo lo que se gasta y en verde lo que se obtiene, ¿vale? Venga, entonces, se gastan aquí 6 moléculas de dióxido de carbono, ¿sí? Vale. Se gastan 6 moléculas de ribulosa 1,5-difosfato, ¿vale? Y se obtienen 12 moléculas de 3-fosfoglicerato. 12 moléculas, ¿vale? Por cada dióxido de carbono fijado, 2 moléculas, como son 6 moléculas de dióxido de carbono en la que estamos fijando, pues obtenemos 12 moléculas de 3-fosfoglicerato. ¿Bien? Muy bien. Vamos con la reducción. En la reducción se gastan, por cada molécula de dióxido de carbono que se fija, se gastan 2 ATPs. Como estamos fijando 6, pues vamos a gastar 12 ATPs. ¿Sí? Vale. Y 12 NADPH. ¿Estamos? ¿Sí? Y se generan 12 moléculas del gliceraldehído 3-fosfato y además, bueno, pues 12 moléculas de ADP y 12 moléculas de NADP. ¿Estamos? ¿Sí? Espero que vaya todo claro. Muy bien. En la regeneración de la ribulosa 1,5-difosfato, por cada molécula de dióxido de carbono que se fija, se gasta una molécula de ATP. Como estamos fijando 6 moléculas de dióxido de carbono, vamos a gastar 6 moléculas de ATP. ¿Verdad que sí? Bien. Y además, vamos a obtener 6 moléculas de ribulosa 1,5-difosfato. Bueno, 2 moléculas de ADP. Y 6 carbonos reducidos que van a unirse entre sí para formar una exosa. ¿Estamos? ¿Sí? De tal manera que, digamos, el balance global de todo el ciclo de Calvin es el siguiente. Yo creo que ahora ya sí podemos borrar. Si sumamos todo lo anterior, vemos que seis moléculas de dióxido de carbono
necesitan 18 ATPs y 12 moléculas de NADPH. ¿Estamos? ¿Sí? Generándose una glucosa, bueno, una hexosa, ya sabéis, C6H12O6, bueno, 18 ADPs y 12 NADP. ¿Estamos? Así que este es el balance global del ciclo de Calvin, teniendo en cuenta que los cálculos estequiométricos se hacen para la fijación de 6 átomos de carbono. Bueno, pues nada, espero que haya quedado claro, que hayáis, yo que sé, que disfrutéis en el aprendizaje de este proceso tan maravilloso y que si tenéis dudas, pues las resolvamos en clase, ¿vale? Venga, buen fin de semana. Nos vemos el jueves.